Y ya estamos con la doctora Georgina Alberro, que es coordinadora de tabaquismo y nutrición del ALSEC. Ella va a hablar de enfermedad celíaca y también va a dar unos consejitos prácticos que nunca están de más. ¿Qué tal, Alberro? ¿Cómo te encontrás? Hola, ¿qué tal, Ana? Muy bien, gracias. Bueno, un gusto tenerte en el programa porque sos muy didáctica. Y para hablar de esta enfermedad, ¿no es cierto? Que como es la enfermedad celíaca, que creo que vos sos celíaca. Yo soy celíaca, sí, bien. Exactamente. A raíz de esto es que vos te especializaste. ¿Cómo fue tu historia? Contame. Bueno, un poco y un poco, porque en realidad me recibí de médica, estudié nutrición y luego me diagnosticaron la celiaquía. Sí. Pero bueno, uno no puede decir que esté ajeno a todo eso, ¿no? La realidad yo fui diagnosticada de adulta y tenía síntomas, que es algo importante transmitir también, desde hacía 10 años cuando me diagnosticaron. Esto es algo muy común. Yo empecé con una anemia, por ejemplo, que es un comienzo frecuente en cualquier celiaquía, una anemia leve, y que era una mujer joven, una anemia leve, no se le da tanta importancia. Exacto. Y la realidad es que luego los síntomas fueron incrementándose hasta tener la sintomatología clásica de la enfermedad celíaca, y ahí fue cuando me diagnosticaron. Pero es habitual que se tarde 10 años en diagnosticarse. Lo que me pasó a mí, bueno, es habitual. Ajá. Exactamente. Claro, porque se dice, bueno, una mujer joven tiene la menstruación, exacto, pierde mucha sangre. Exacto. Se la tomaba de otra manera. Sí. Bien, a raíz de esto, ¿no es cierto? Vos bueno, ya eras médica, te dedicaste a estudiar la enfermedad celíaca. Y ¿cómo es, digamos, habitual para vos cuando viene una persona, ¿no es cierto?, y te dice, bueno, tengo estos síntomas? ¿Siempre pensás que tienes celiaquía o la tratás de diferentes maneras? No, creo que, digamos, un poco la habilidad que tenemos que tener los profesionales es realmente ver si puede ser una enfermedad u otra. Porque muchas veces los médicos, ahora como parece de moda, todos son celíacas. No, creo que uno tiene que tener en mente la enfermedad celíaca y otras enfermedades. Lo que pasa es que esta enfermedad en particular se presenta de tantas diversas maneras que si uno no la piensa se le escapa. Entonces digo, por ahí viene una persona mayor que tiene una osteopenia, una osteoporosis, que no revierte y nadie pensó que podía ser celíaca. Digo, me parece que en esos casos, cuando es la sintomatología clásica, diarrea o también constipación, que la gente no lo tiene en cuenta, distensión abdominal, dolor abdominal, que no tolera las comidas, en general, porque la gente no asocia con algo, digamos, uno se siente mal, no puede absorber bien, se distiende y no es que piensa que fue la harina que comió, ¿no? Exacto, o sea, uno no sabe distinguirlo. Entonces, la realidad es que lo que uno tiene que hacer es tenerlo presente como otras enfermedades, pero que no se le escape y tampoco que haya sobrediagnósticos, ¿no? Porque eso es lo que está pasando. Exacto. Que bueno, a veces no depende de nosotros, sino de los profesionales también que hacen los diagnósticos o que hacen las biopsias o los anticuerpos. En cuanto a los consejos que podés dar al celíaco. A mí lo que me parece importante es lo que yo vivo y lo puedo transmitir al otro, que es esta dificultad que tenemos con los alimentos en un país donde el trigo está presente en casi todos los alimentos. Bueno, no debería ser así, pero en muchos alimentos manufacturados se le pone el trigo para espesar, para sumar kilos al alimento. Es muy barato el trigo, entonces hay que tener cuidado que está en alimentos que uno no piensa que puede estar, ¿no? Por ejemplo, un té. No lo pensamos. Bueno, el café, leche en polvo, helados, quesos, no deberían tener gluten. No. Y sin embargo, muchos lo tienen. No todos, pero muchos lo tienen. Entonces, no es algo tan sencillo que uno dice, bueno, no puedo consumir ni trigo, ni avena, ni cebada de centeno. Muy bien. Ahora, ¿cómo fue elaborado este alimento? ¿No? Porque no es solamente no consumir el plato de fideos o el pan pan rallado para las milanesas. No, tenemos que pensar en algo más. Por eso se vuelve a lo complejo en función de que tenemos que estar con los listados para ver qué alimento, qué marca es apta y qué marca no. Entonces, estas cuestiones que son importantes, la contaminación cruzada, lo que hacemos en nuestras casas, los alimentos para celíacos son muy caros. Cuando hay uno que es celíaco en la familia o dos y el resto no lo es, habitualmente hay comida con gluten en la casa.
Entonces hay que saber dividir estos alimentos, dividir las alacenas, tener una alacena para alimentos libres de gluten, un compartimento en la heladera para alimentos libres de gluten, tuppers que tengan nombre, que estén rotulados, porque después uno se confunde y dice, ¿cómo? Yo había puesto acá y alguien lo agarró y lo comió y uno después no termina sabiendo, digamos, cuál es el alimento apto, y para un celíaco es muy peligroso eso. Entonces realmente uno se vuelve un poco obsesivo, pero es necesario en este caso porque pequeñas trazas pueden producir un problema. Por ejemplo, un descuido de esta naturaleza, ¿qué le cuesta al celíaco? Bueno, la lesión, lo que produce, digamos, la celiaquía es una lesión en el intestino cuando consumimos gluten. Esa lesión lo que hace es producir una mala absorción, entonces no absorbemos lo que estamos comiendo y se considera hasta el día de hoy que tarda más o menos 2 años en recuperarse el intestino. Entonces, realmente por una ingesta involuntaria, hay gente que no hace la dieta, esto es frecuente, que no hace la dieta voluntariamente, ¿no? Que esto también es otro problema. Que tal vez no entiende el problema o lo que le puede suceder, o tal vez que no tenga síntomas, entonces son los que menos cumplen con la dieta. La gente que no tiene síntomas dice, ah, no, comí algo, pero no me hizo mal, pero aunque no tenga síntomas, la lesión en el intestino está. Entonces, si nosotros que nos queremos cuidar y hay una contaminación cruzada y ingerimos involuntariamente algo, es un riesgo grande y una consecuencia que tenemos que pagar. Exactamente. ¿Hay alguna pregunta para la doctora Alberro? Sí, dice que hace un año le detectaron que es celíaca a esta chica que se llama Agustina, que nos escribió. Dice que una dieta controlada está llevando muy bien la enfermedad. El médico le contó sobre la importancia de tener cuidado con los medicamentos o antibióticos, ya que todos no son aptos. Su consulta es, pero en caso de tener un accidente automovilístico, por ejemplo, ¿cómo se hace? ¿Existe alguna reglamentación, carné o identificación para que el médico esté alertado de esta enfermedad? Hasta lo que yo sé no, es una pregunta interesante. La realidad es que habitualmente en los accidentes es difícil que uno tome algún medicamento por vía oral, sino que, bueno, si es un accidente grave, digamos, las medidas que se van a tomar van a ser las necesarias, y si uno tiene la posibilidad de decir que es celíaco y tiene que tomar algo, lo puede manifestar. Creo que esto todavía igualmente queda mucho por recorrer, mucho camino para saber, para que los profesionales se entrenen en función de esto. Esto es una urgencia, pero tenemos problemas cotidianos, digamos, esto es una eventualidad, ¿no? Un accidente, pero los problemas cotidianos con la ingesta de medicamentos, digamos, lo que más hay que tener en cuenta es cuando uno toma medicamento de forma crónica. Digamos. Hacia el final del programa, ¿te parece, Alberro, acordate de este tema para volverlo a desarrollar? ¿Qué pasa con los medicamentos y la enfermedad celíaca? Bien, ¿vamos al corte?